En este video vamos a platicar del uso de fórmulas de derivación. En el video anterior platicamos que existen 5 fórmulas de derivación que se obtuvieron a partir de la tendencia del método de 4 pasos para resolver problemas. Y por ejemplo, en el ejemplo que se ve aquí en el pizarrón o en la pantalla, si queremos derivar la función y igual a 6x cuadrada menos 4x más 1, en el video anterior miramos cómo para poder hacerlo con las fórmulas se ocuparía utilizar la fórmula 1 para derivar una constante, la fórmula 2 para derivar una variable, la fórmula 3 para poder separar una constante que está dentro de una derivada, la fórmula 4 para poder derivar individualmente una suma de funciones y por último la fórmula 5 para derivar una potencia de un monomio. Y también platicamos de que las ventajas de derivar con fórmulas es que es de forma fácil y de forma rápida a comparación con el método de 4 pasos. Pues bien, en el video de hoy vamos a platicar cómo utilizar estas 5 fórmulas para derivar otros ejemplos. Empezamos con el ejemplo de y igual a 4x cúbica. Queremos encontrar la derivada de esta función. ¿Qué es lo que hacemos primero? Bueno, de acuerdo a la fórmula 3, la constante que está dentro de la derivada, que es 4, la podemos sacar fuera de la derivada. Y entonces quedaría como 4 veces la derivada de x cúbica. X cúbica, al ser un monomio o una potencia, se tendría que derivar con la fórmula 5, de tal forma que al hacer uso de la fórmula 5, vean que nuestra y es x cúbica, y de aquí tenemos que obtener todos los valores que ocupamos para usar la fórmula. Noten que la fórmula 5 nos dice que la derivada de una u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por derivada de u. Entonces, a partir de esta y, que es x cúbica, tenemos que identificar cuál es nuestra u y cuál es nuestra n. En este caso nuestra u es x, nuestra n es 3, y nosotros tenemos que encontrar la derivada de u. Para este caso, la derivada de x es 1. Ya que tenemos los 3 elementos que nos pide la fórmula, ya podemos hacer uso de la fórmula y derivar. Noten que este 4 está multiplicando a la derivada de x cúbica. Y la derivada de x cúbica es 3 por x a la 3 menos 1 por 1, porque se está utilizando la fórmula 5. Y la fórmula 5 nos dice que la derivada de una u a la n es n, o sea, 3, por u, o sea, x, a la n menos 1, o sea, 3 menos 1, por la derivada de u, y la derivada de x es 1. Ya que derivamos, lo que sigue es simplificar con álgebra, y sabemos que al al simplificar 3 menos 1 nos va a dar al cuadrado, y al multiplicar 1 por 3x a la 3 menos 1, o sea, 1 por 3x al cuadrado, nos queda 3x al cuadrado. Y por último, multiplicamos por el 4 para que nos quede 12x al cuadrado. Esta es la forma correcta de derivar y igual a 4x al cubo. Sin embargo, para algunos de ustedes que ya tienen experiencia derivando o que ya han tenido cursos de derivadas, pudiéramos tener el siguiente razonamiento alterno. Para poder derivar y, que es igual a 4x al cubo, basta con multiplicar este 3 por el 4 y al 3 quitarle 1, de tal forma que la derivada sería 4 por 3, 12, y 3 menos 1, 2 sería 12x al cuadrado. Y aunque es cierto que el resultado es igual al obtenido por la derivada al utilizar todo el procedimiento, esto involucra cierta simplificación en el procedimiento que no siempre es buena.
Más adelante vamos a mirar otros ejemplos donde la derivada de x, la derivada de u no es 1. Y entonces en esos casos ya no podemos utilizar este razonamiento alterno. Por lo que se le invita al alumno a evitar la sobresimplificación de pasos, pues esto puede acarrear errores en la derivada. Bien, este es un ejemplo de derivación. Vamos al siguiente. Vamos a derivar ahora y igual a menos 2x a la 8. Igual que en el ejemplo anterior, lo que podemos hacer primero es, con la fórmula 3, sacar la constante. En este caso la constante que está dentro de la derivada es menos 2. Una vez que sacamos la constante, podemos derivar x a la 8 con la fórmula 5 porque es un monomio a una potencia. Y entonces y es x a la 8. De aquí podemos subtraer la información donde u es igual a x, n es igual a 8 y la derivada de u o la derivada de x es 1. Por lo que para poder resolver este ejemplo tenemos que derivar x a la 8 y esto es igual a 8, que es nuestra n, por u, que es nuestra x, a la 8 menos 1, que es nuestra n menos 1, por 1, porque la derivada de x es 1. Y todo esto se multiplica por menos 2. Al simplificar nos queda como menos 2 que multiplica a 8x a la 7, y esto es igual a menos 16x a la 7. Con estos dos ejemplos podemos observar entonces que cuando tenemos una constante que multiplica a una potencia o a un monomio a una potencia, la constante la tenemos que sacar de la derivada y derivar la potencia con la fórmula de u a la n. Pero ¿qué pasa si la potencia es una fracción? Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de tener x a la 8, vean que tenemos un entero en la potencia, o un x a la 3, vean que es una potencia entera? ¿Qué pasa si tenemos ahora la derivada de una potencia pero con fracción? Bueno, en el ejemplo de y igual a 3 medios de x a la 1 medio, lo primero que tenemos que hacer nuevamente es sacar este 3 medios, que es una constante, fuera de la derivada. Y entonces vamos a considerar que nuestra u es x, nuestra n es 1 medio, noten que n es la potencia de nuestra u, y la derivada de x sigue siendo 1. Cuando hacemos uso de la fórmula 5, u a la n, vean que también tenemos que colocar, según lo que menciona la fórmula 5, nuestra n, nuestra u, la n menos 1 por la derivada de u. Y en este caso, nuestra n es 1 medio. La u sigue siendo 1. Perdón, la u sigue siendo x. Y n menos 1, como nuestra n es 1 medio, pues colocamos aquí 1 medio menos 1 por la derivada de u, que es 1. Aquí lo que sigue entonces es simplificar este exponente. Y al tener 1 medio menos 1, si recordamos nuestro curso de fracciones, este menos 1 se puede reescribir como menos 2 medios. Y al restar 1 medio menos 2 medios, obtenemos x a la menos 1 medio. Y entonces esta parte de aquí que vemos en pantalla es la derivada de nuestra x a la 1 medio. Pero tenemos que multiplicarlo ahora por 3 medios. Y al multiplicar por 3 medios nos queda 3 cuartos. Ya que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Pero nos falta algo todavía según las reglas de álgebra. Las reglas de álgebra nos dicen que debemos de evitar los exponentes negativos. Entonces, esta x que está a la menos 1 medio, por las reglas de álgebra, se puede reescribir como 1 sobre x a la 1 medio. Ya que tenemos esta expresión, para simplificar tenemos que multiplicar nuevamente numerador por numerador. Nos quedaría 3. Y 4 que multiplica a la x a la 1 medio, quedaría como 4 veces que multiplica a la raíz de x. ¿Por qué la raíz de x? Bueno,
Porque este x a la 1 medio se puede reescribir como raíz de x. Si no recuerdan dónde sale esta operación, más adelante se va a dar una fórmula para poder pasar un monomio a una potencia con fracción a un monomio que está dentro de una raíz. Por último, entonces tenemos que decir que la derivada de 3 medios por x a la 1 medio es igual a 3 sobre 4 veces la raíz cuadrada de x. Continuando con los ejemplos, tenemos el siguiente. 4x a la 5 más 1 al cubo. En este caso, no podemos sacar el 4 de la derivada porque el 4 está dentro de un binomio que está siendo elevado al cubo. Entonces, aquí se va a utilizar la fórmula 5 directamente porque si notamos, lo más externo de la función es la potencia. Y entonces, 4x más 5 más 1 es lo que está siendo elevado a la potencia. Por lo tanto, 4x más 5 más 1 es nuestra u. Noten que estamos haciendo uso de la fórmula 5. La n es 3. Y la derivada de 4x más 5 se obtiene al, primero, separar la derivada de 4x más 5 en dos derivadas. Y segundo, el 4 que está dentro de la derivada de 4x más 5, sacarlo con la fórmula 3. Y entonces, usando esas fórmulas, las que están aquí en pantalla, sabemos que la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Y al multiplicar el 5x a la 4 por 4, nos queda 20x a la 4. Y la derivada de 1 es 0. Por lo que la derivada de 4x más 5 más 1 es igual a 20x más 4. En este ejemplo, notamos, ahora sí, que la derivada de u no siempre va a ser 1. En este caso es 20x más 4. Ya que tenemos u, de que tenemos n y tenemos derivada de u, ya podemos hacer uso de la fórmula 5 y entonces decir que la derivada de 4x más 5 más 1 al cubo es igual a 3 por 4x más 5 más 1 al cubo menos 1 por 20x más 4. Esto es porque al hacer uso de la fórmula 5, estamos diciendo que nuestra n es 3, nuestra u es 4x más 5 más 1, nuestra n es 3, por lo que 4x más 5 más 1, perdón, 4x a la 5 más 1, va a estar elevado a la n menos 1, esto quiere decir a la 3 menos 1. Y después se va a multiplicar por derivada de u, que es 20x a la 4. Simplificando con álgebra ahora, entonces tenemos que al multiplicar 20x a la 4 por 3 se convierte en 60x a la 4. Y 4x a la 5 más 1 a la 3 menos 1, 3 menos 1 es 2, por lo que la derivada de 4x más 5 más 1 al cubo es igual a 60x a la 4, que multiplica a 4x a la 5 más 1 al cuadrado. Este ejemplo se resolvió utilizando la fórmula 5 directamente. Pero por ahí puede haber alguien que diga, ¿saben qué? Yo no veo factible hacer uso de la fórmula 5 directamente sin antes utilizar álgebra. Y es válido. ¿Qué pasa si en lugar de derivar directamente, primero hacemos que este binomio que está al cubo sea elevado y sea desarrollado? Bueno, la fórmula de a más b al cubo nos dice que para poder desarrollar este binomio al cubo se ocupa hacer la siguiente operación. A al cubo más 3a cuadrada b más 3ab al cuadrado más b al cubo. Y si a es 4x más 5 y b es igual a 1, cuando desarrollamos este binomio al cubo se obtiene 4x a la 5 al cubo más 3 veces 4x más 5 al cuadrado por 1 más 3 veces 4x más 5 al 1 al cuadrado por 1 al cuadrado, perdón, más 1 al cubo. Y 4x más 5 al cubo es igual a 64x a la 15.
4x a la 5 al cuadrado por 3 es igual a 48x a la 10 y 4x a la 5 por 3 es igual a 12x a la 5 y 1 al cubo es igual a 1. Entonces, ya que tenemos desarrollado el binomio al cubo, podemos hacer ahora sí la derivación, y al derivar 64x a la 15 más 48x a la 10 más 12x a la 5 más 1, vean que estamos haciendo la derivada de x a la 15, noten que estamos sacando el 64 fuera de la derivada, más la derivada de x a la 10, sacando nuevamente el 48 de la derivada, o sea, la constante de la derivada, más 12 veces la derivada de x a la 5, más la derivada de 1. Esto se traduce en que al derivar x a la 15, se convierte en 15 veces 15 veces x a la 14, y al multiplicar 15 por 64 obtenemos 960x a la 14. Al derivar x a la 10 nos queda 10x a la 9, y al multiplicar 48 por 10 nos queda 480x a la 9. Y la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Al multiplicar 5 por 12 obtenemos 60x a la 4. Y por último la derivada de 1 es 0. Si notamos, en el primer caso, para resolver este ejemplo, utilizamos la fórmula directa de u a la n y obtuvimos el siguiente resultado. 60x a la 4 que multiplica a 4x a la 5 más 1 al cuadrado. En la segunda forma de resolver este problema, lo que hicimos primero fue desarrollar el binomio al cubo y después derivar. Las respuestas obtenidas parece que son distintas, sin embargo, podemos comparar los resultados. ¿La respuesta 1 es igual a la respuesta 2? Bueno, para poder resolver esta pregunta, el binomio que se forma en la respuesta 1, 4x más 5 más 1 al cuadrado, tenemos que desarrollarlo. Y lo podemos desarrollar con la fórmula de binomio al cuadrado. Y entonces, una vez que lo desarrollamos, se obtiene que 4x más 5 al cubo al cuadrado, 4x más 1 al cuadrado, es igual a 4x más 5 al cuadrado más 2 veces 4x a la 5 más 1 más 1 al cuadrado. Al simplificar con álgebra obtenemos que 4x a la 5 al cuadrado es igual a 16x a la 10. 2 por 4x a la 5 por 1 es igual a 8x a la 5. Y 1 al cuadrado es igual a 1. Lo que nos resta entonces es multiplicar 60x a la 4 por este trinomio que encontramos al desarrollar el binomio al cuadrado. Y entonces, a multiplicar 60 por 16 y x cuarta por x a la 10, obtenemos 960x a la 14. Al multiplicar 60x a la 4 por 8x a la 5, obtenemos 480x a la 9. Y al multiplicar 60x a la 4 por 1, obtenemos 60x a la 4, que es exactamente igual a la respuesta 2. Este símbolo, que aparece en 3 líneas, significa exactamente igual. Por lo tanto, ambas soluciones son iguales. Vean que ya pusimos la respuesta en ambas partes. Y eso significa que el derivar utilizando álgebra primero y después la fórmula de derivación, o utilizando primero la fórmula de derivación y después álgebra, nos llevan a los mismos resultados. Ese símbolo de 3 puntos significa por lo tanto. Muy bien, pasemos adelante con el siguiente ejemplo. En este caso vamos a derivar una raíz, que sería la raíz cúbica de x al cuadrado más 5x. Es aquí donde les decía que vamos a introducir una fórmula de álgebra que nos va a ser muy útil. La fórmula de álgebra nos dice
que una raíz se puede reescribir como una potencia en forma de fracción. Esto es, cuando tenemos una raíz a un radical, el radical se puede pasar como una potencia en fracción. Vean que la raíz de u a la a, la raíz b de u a la a es igual a u a la a sobre b. Vean que la b representa el radical y en la fórmula representa el denominador del exponente de u. En este caso, la raíz cúbica de x cuadrada más 5x, x cuadrada más 5x en conjunto está a la potencia 1. Y la raíz tiene el radical 3, por lo que se puede reescribir como x cuadrada más 5x a la 1/3. Y ya que está expuesta o escrita de esta forma, se puede hacer uso de la fórmula 5 al derivar por u a la n, donde u es x cuadrada más 5x, la n es 1/3, y la derivada de u es 2x más 5, porque la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 5x es 5. Para eso se utilizaron las fórmulas que aparecen en pantalla. Ya que tenemos los tres elementos de la fórmula 5 de u a la n, lo que sigue es hacer uso de la fórmula, y entonces la derivada de esta u a la n de x cuadrada más 5x a la 1/3 es igual a 1/3 por x cuadrada más 5 a la 1/3 menos 1 por 2x más 5. Esto es porque la n es 1/3. Nuestra u es x cuadrada más 5x. N menos 1 es igual a 1/3 menos 1. Y la derivada de x cuadrada más 5 es 2x más 5. Perdón, la derivada de x cuadrada más 5x es igual a 2x más 5. Ahora sí, ya que tenemos cada elemento de la fórmula en nuestro resultado, lo que sigue es hacer uso de álgebra. Y entonces 1/3 menos 1 es igual a menos 2/3. Y hay que recordar que hay que evitar los exponentes negativos, por lo que con álgebra x cuadrada más 5x a la menos 2/3 se puede colocar como un denominador con un exponente positivo. Y al multiplicar estas fracciones, vean que este 2x más 5 tiene un 1 como denominador, se obtiene la respuesta a la derivada de la raíz cúbica de x cuadrada más 5x, que es 2x más 5 sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada más 5 al cuadrado. Ya tenemos entonces la respuesta de este ejemplo. Pasemos al siguiente. La raíz quinta de 2x más 1. Nuevamente, utilizando la fórmula de álgebra, vamos a escribir este ejercicio como una potencia a una fracción. Y en este caso nuestra u es 2x más 1, nuestra n es 1/5, y la derivada de 2x más 1 es 2, porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 pues es 0. Y entonces, haciendo uso de la fórmula 5 de u a la n, la derivada de 2x más 1 a la 1/5 es igual a 1/5 por 2x más 1 a la 1/5 menos 1 por 2. Esto es porque la n es 1/5, la u es 2x más 1, n menos 1 es igual a 1/5 menos 1 y la derivada de u es 2. Simplificando nos queda que 1/5 menos 1 es igual a menos 4/5. Pasando esta sección de la respuesta como denominador y con exponente positivo, nos queda como 1/5 que multiplica a 1 sobre 2x más 1 a la 4/5 por 2. Y al multiplicar esas fracciones nos queda que la derivada de la raíz quinta de 2x más 1 es igual a 2 sobre 5 veces la raíz quinta de 2x más 1 a la 4. Y esta es la respuesta de este ejemplo. Pasemos al siguiente. La derivada de la raíz quinta de x más 1 a la 4. En este caso vamos a hacer uso otra vez de la fórmula de álgebra para decir
que x menos 1 ahora está a la 4/5. ¿Por qué? Porque está siendo elevado a la cuarta potencia, pero también la raíz es al radical 5, por lo que esta expresión de raíz se convierte como una potencia de fracción. Muy bien, en este caso, si utilizamos la fórmula 5 para derivar x menos 1 a la 4/5, utilizamos nuestra u, que es x menos 1, n, que es 4/5, y la derivada de u, que es 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0, utilizando las fórmulas que aparecen en pantalla. Ahora sí, ya que tenemos los tres elementos que nos pide la fórmula 5, hacemos uso de ella y tenemos la respuesta de la derivada de x menos 1 a la 4/5, que es 4/5 por x menos 1 a la 4/5 menos 1 por 1. 4/5 menos 1 es igual a menos 1/5. Y al pasar este resultado como un denominador con exponente positivo, se obtiene 4/5 que multiplica a 1 sobre x menos 1 a la 1/5 por 1. Y al multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, obtenemos que la derivada de la raíz quinta de x menos 1 a la 4 es igual a 4 sobre 5 veces la raíz quinta de x menos 1. Si notamos en los tres ejemplos que aparecen en pantalla, estamos derivando una raíz. Y esta raíz puede ser de diferente potencia, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz a la quinta, raíz cuarta. Pero si comparamos las respuestas, en todas las respuestas aparece como solución una división. Vean que en las tres respuestas que obtenemos, tenemos una división. También en el denominador tenemos como respuesta, noten que tenemos por ahí, en el caso de la raíz cúbica, tenemos un 3 en el denominador, que multiplica a una raíz cúbica. En el caso de la raíz quinta, tenemos en el denominador un 5, que multiplica a la raíz quinta. Y en el caso de, otra vez, la raíz quinta, vean que prevalece el 5, que multiplica a la raíz quinta. También, vean que en el numerador tenemos, para el ejemplo 1, la derivada de u. Para el ejemplo 2, la derivada de u. Y para el ejemplo 3, casi tenemos la derivada de u. Pero aquí tenemos un 4 que tenemos que revisar de dónde sale ese 4. Si notamos en las tres respuestas, hay una tendencia en su solución. Igual que con el método de 4 pasos, de esta tendencia podemos sacar o podemos obtener la siguiente fórmula de derivación, que se trata de las derivadas de raíces k'ésimas. Y aquí aparece en pantalla cuál es esa fórmula. La derivada de una raíz k'ésima o de una u a la k, la raíz k'ésima de u, es igual a du sobre k veces la raíz k'ésima de u a la k menos 1. Si notamos en el ejemplo 2 de esta pantalla, vemos que la k es 5 y en la respuesta, en el denominador dentro de la raíz, tenemos un 4. Esto es k menos 1. Con esto en mente, vamos a pasar al siguiente ejemplo de derivadas. Y vamos a volver a derivar el ejemplo 1 de esta pantalla, pero hay que ponerlo ahí para recordarlo, pero ahora utilizando la fórmula 6, que es la derivada de una raíz k'ésima. Para este caso, ya no utilizamos el álgebra para convertir de raíz a exponente. Simplemente, directamente al derivar, vamos a decir que nuestra u es lo que está dentro de la raíz, en este caso, x cuadrada más 5x. Nuestra k es 3 y la derivada de u es 2x más 5 porque la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 5x es 5.
Ya que tenemos los tres elementos, hacemos uso de la fórmula nueva de la raíz caésima y entonces decimos que la respuesta de una raíz caésima es igual a la división de du, noten que du es 2x más 5, sobre k veces 3, la raíz caésima, la raíz cúbica, de u, que es x cuadrada más 5x, a la k menos 1. En este caso k es 3 menos 1, nos queda como 2. Y entonces la derivada de la raíz cúbica de x cuadrada más 5x es igual a 2x más 5 sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada más 5 al cuadrado. Si comparamos esta respuesta con la que obtuvimos con la fórmula de u a la n, vemos que es la misma. Sin embargo, es directo hacerlo con la raíz caésima de u. Para este caso, si utilizamos la fórmula de la raíz caésima de u, el resultado se obtiene de forma directa. Ahora bien, esta observación no siempre es así. Vamos a volver a hacer el ejemplo final de la pantalla anterior y volvemos a derivar la raíz quinta de x menos 1 a la 4. Otra vez usando solamente la fórmula de la raíz caésima. Según lo que nos dice la raíz caésima, lo que está dentro de la raíz es nuestra u. En este caso entonces nuestra u es x menos 1 a la 4. La k es 5 y la derivada de x menos 1 a la 4 es 4x menos 1, perdón, 4 que multiplica a x menos 1 al cubo, porque al derivar x menos 1 a la 4 con la fórmula de u a la n, obtenemos que la derivada de x menos 1 a la 4 es 4 por x menos 1 a la 4 menos 1 por 1. Y esto se simplifica como 4 por x menos 1 al cubo. Ya que tenemos los tres elementos que hacen falta para utilizar la fórmula de la raíz caésima, entonces lo ponemos como respuesta y decimos que la derivada de la raíz quinta de x menos 1 a la 4 es igual a una división de la derivada de u sobre k veces, 5 veces, la raíz quinta de nuestra u, que es x menos 1 a la 4, a la k menos 1, a la 5 menos 1. Y entonces vean que este 5 menos 1 se traduce como 4. Vean que este 5 es de la k. La raíz quinta es de la raíz caésima. Y este 4 que aparece aquí es porque nuestra u tiene un x menos 1 a la 4. Pero este otro 4 que aparece fuera de estos corchetes es por la k menos 1 que aparece de la fórmula. Si recordamos cómo elevar un monomio de una potencia a otra potencia, hay que recordar que esto se hace al multiplicar, en este caso 4 por 4, por lo que esta respuesta queda simplificada como 4 por x menos 1 al cubo sobre 5 veces la raíz quinta de x menos 1 a la 16. Y hasta ahí podemos decir que el ejercicio está terminado, porque está simplificado, pero se puede simplificar más. Hay otra fórmula de álgebra que nos permite factorizar este x menos 1 a la 16 como x menos 1 a la 15 por x menos 1 a la 1. Noten que si nosotros multiplicamos estos dos elementos que están a diferente potencia pero que tienen misma base, se convierte como x menos 1 a la 16. Y entonces, este x menos 1 que está a la 15, si le sacamos raíz quinta a x menos 1 a la 15, se convierte como x menos 1 al cubo. Y nos queda entonces solamente 4x menos 1 al cubo sobre 5 veces que multiplica a x menos 1 al cubo por la raíz quinta de x menos 1 a la 1. Este elemento
x menos 1 al cubo está siendo dividido también por x menos 1 al cubo, por lo que se anulan, y entonces nos queda al final 4 sobre 5 veces la raíz quinta de x menos 1. En este caso no es directo hacer la derivada con la fórmula de la raíz késima de u. Sin embargo, también es posible hacer la derivada, obtener la derivada con la fórmula de la raíz késima. ¿En qué momentos vamos a utilizar la fórmula de u a la n y en qué momentos la fórmula de la raíz késima? Se sugiere que la raíz késima se utilice siempre que el contenido de la raíz sea algo sencillo o que se vea a simple vista que no se debe de simplificar. Pero sin embargo, para poder responder la pregunta, solamente la práctica nos va a decir, la experiencia nos va a recomendar qué fórmula utilizar para derivar un ejercicio con una fórmula u otra. Sin embargo, ambas fórmulas se pueden utilizar para derivar un mismo ejercicio. Pasemos adelante entonces y ahora derivemos la siguiente raíz. La raíz de x cuadrada más 2x más 1. Con la fórmula de u a la n, vean que vamos a regresar un poquito a esta fórmula. Tenemos que nuestra u es x cuadrada más 2x más 1. Nuestra n es un medio. Y la derivada de u es 2x más 2 porque la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0. Ya que tenemos la derivada de x cuadrada más 2x más 1, ya que tenemos también nuestra n y nuestra u identificadas, hacemos uso de la fórmula 5 y entonces esta trinomio a la n quedaría como n, que es un medio, por x cuadrada más 2x más 1, que es nuestra u, a la 1 medio menos 1, que es nuestra n menos 1, por 2x más 2, que es nuestra derivada de u. Y entonces, al colocar ahora la simplificación de 1 medio menos 1, nos queda como menos 1 medio. Y este trinomio que está a la menos 1 medio, lo colocamos como un denominador con un exponente positivo, de tal forma que queda 1 medio que multiplica a 1 sobre x cuadrada más 2x más 1 a la 1 medio por 2x más 5. Y al multiplicar estas fracciones, obtenemos la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x más 1, que es igual a 2x más 2 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x más 1. Pero ¿qué pasa si queremos resolver este mismo ejercicio, pero utilizando la fórmula de la raíz késima? Bueno, ya vimos lo que pasa con este ejercicio utilizando u a la n, pero usando la raíz késima, tenemos que identificar cuál es nuestra u. En este caso nuestra u es x cuadrada más 2x más 1 porque es todo lo que está dentro de la raíz. Nuestra k es 2 porque la k es el radical de la raíz y cuando tiene un 2 no se coloca, por lo que esta raíz aparece sin el 2, pero nosotros sabemos que aquí hay un 2. Y la derivada de x cuadrada más 2x más 1 es 2x más 2, igual que en el caso anterior. Entonces, haciendo uso de la fórmula de la raíz késima, para derivar la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x más 1, tenemos que colocar una división. Y en el numerador colocamos la derivada de u, que es 2x más 2. Y en el numerador colocamos la k, que es 2, la raíz késima, que sería la raíz cuadrada, de u, que es x cuadrada más 2x más 1, a la k menos 1. 2 menos 1 es 1, entonces esta parte de aquí se elimina o desaparece. Y simplificando tenemos ya la respuesta de la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x más 1, que es 2x más 2 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x más 1. Otra vez miramos que si utilizamos
la fórmula de la raíz k-ésima o si utilizamos la fórmula de u a la n para derivar una raíz, obtenemos el mismo resultado. Sin embargo, aquí hay un punto bien importante que queremos recalcar. Para aquellos que tienen un buen ojo observador que sabe álgebra, ya pueden notar que x cuadrada más 2x más 1 es un trinomio que se puede factorizar como un binomio al cuadrado, de tal forma que si antes de derivar utilizamos álgebra, vemos que x cuadrada más 2x más 1 es igual a x más 1 al cuadrado. Y entonces, x más 1 al cuadrado, noten que tiene como exponente un 2, y tenemos la raíz al cuadrado. La raíz se elimina con el cuadrado, por lo que solamente tenemos que y es igual a x más 1, y la derivada de x más 1 es igual a 1. Es mucho más rápido entonces resolver este ejercicio si primero utilizamos álgebra y después derivamos. Pero surge la pregunta, 2x más 2 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x más 1 es igual a 1. Esto es, las respuestas que obtuvimos con la derivada, de la derivada de la función con las fórmulas u a la n y la raíz k-ésima de u es igual a la respuesta que obtuvimos si primero utilizamos álgebra. Vamos a ver qué es lo que pasó. Sabemos que este trinomio que está en la respuesta, x cuadrada más 2x más 1, se puede simplificar como x más 1 al cuadrado. Y en el numerador tenemos que 2x más 2 se puede se puede factorizar con factor común como 2 que multiplica x más 1. También sabemos que este 2 de la potencia de x más 1 se elimina con la raíz. Y entonces, al dividir 2 que multiplica x más 1 sobre 2 que multiplica x más 1, vemos que como tenemos en el numerador y en el denominador lo mismo, esto se traduce a que toda la expresión es exactamente igual a 1, por lo que son iguales. En este caso, esta respuesta se obtuvo utilizando álgebra, lo que nos lleva a decir que para poder simplificar nuestros pasos para encontrar la derivada de una función, se recomienda utilizar álgebra antes de derivar para tratar de simplificar el problema. Como repaso entonces, tenemos que vamos a evitar la sobresimplificación para no tener errores de derivación. Se recomienda entonces que cuando utilicemos una fórmula de derivación, vamos a identificar cuál es nuestra u, cuál es nuestra n o nuestra k y obtener la derivada de u. Ya que tenemos los tres elementos que ocupa la fórmula, entonces se procede a utilizar la fórmula para encontrar la derivada de la función. Vamos a evitar entonces hacerlo de forma mental y vamos a ser metódicos para encontrar la derivada de todas las funciones que tengamos que derivar. Como segundo punto tenemos que al derivar varias funciones con raíces, con la fórmula de u a la n, la tendencia es la misma y de esto resulta la fórmula de la derivada de u de la raíz k-ésima de u, donde su respuesta va a ser du sobre k veces la raíz k-ésima de u a la k menos 1. Y por último, vimos que es preferible, antes de derivar, hacer uso de álgebra para simplificar el problema y encontrar la derivada de una forma más rápida y sencilla. Pues bien, muchachos, con eso terminamos el video de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, por favor háganlo al correo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.